Hola, bienvenidos al día 86 del reto 366 2024. El devocional de hoy se llama Dar limpia tu corazón. En cierta ocasión, la Madre Teresa concedió una entrevista a la revista Hola. Le preguntaron lo siguiente: ¿son los ricos los únicos que donan dinero? Ella respondió: no, incluso los más pobres de entre los pobres dan. El otro día, un mendigo muy pobre vino a mí y dijo: todos te dan algo y yo también quiero darte 20 paisas, lo cual es alrededor de 2 peniques. Pensé, ¿qué debo hacer? Si recibía el dinero, este hombre no tendría que comer, pero si no lo recibía, heriría muchísimo su dignidad. Por lo que tomé el dinero y él se puso muy contento porque le había dado algo a la Madre Teresa de Calcuta para ayudar a los pobres. Dar limpia el corazón. Y además te ayuda a estar más cerca de Dios. Es mucho lo que obtienes a cambio. La generosidad no es solo un rasgo de carácter agradable que la gente puede tener. Está en el mismo corazón de lo que en verdad consiste nuestra fe. C.S. Lewis definió al cristianismo como una forma de dar. En Jesús, Dios ha derramado su generosidad a tu favor, dice Juan 3:16. Y eres llamado a responder en fe y generosidad hacia los demás. Cada uno de los pasajes de hoy consiste en bendiciones y maldiciones. La clave para la bendición es la generosidad. Los justos dan con generosidad, dice el Salmo 37:21. Vamos a leer el Salmo 37:21 hasta el versículo 31. Dice así: los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán exterminados. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo en el abandono, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama al justo y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero la descendencia de los malvados será exterminada. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua proclama la justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Dice el comentario: obra siempre con generosidad. Algunas personas son dadivosas y otras avaras. Según David, esta es una diferencia clave entre el justo y el malvado. El malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Los que el Señor bendice heredarán la tierra. La generosidad no es un acto ocasional, es una forma de vivir. Los generosos prestan siempre con generosidad. El Señor se deleita con aquellos que viven así. Puede que enfrentes problemas y tropieces, pero no caerás. La promesa de Dios es bendecirte a ti y a tus hijos. En el mundo actual somos confrontados por muchas personas que mendigan pan. La imagen más amplia de este salmo es una visión de todo el pueblo de Dios practicando la generosidad mutua, dar y recibir. Fueron quienes obedecieron a Dios en el dar generoso a los pobres los que hallaron que sus propias necesidades quedaron satisfechas cuando las cosas empeoraron. Con ayuda financiera o de otras maneras, el resto de la comunidad los apoyaba en su necesidad. Hoy somos conscientes de la gran necesidad tanto a nivel local como en el plano global. La voluntad de Dios para su pueblo es que nos sostengamos unos a otros mediante el dar con generosidad. Señor, gracias por las maravillosas promesas que haces a quienes dan de forma generosa. Ayúdame a que nunca deje de dar, sino que siempre procure ser alguien más generoso. Lucas 6 del 12 al 36 dice así: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios.
Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados, así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sufrirán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Dice el comentario: muestra generosidad para con todos. Jesús se pasó la noche orando a Dios. Se llenó de sabiduría para escoger a sus discípulos. También se llenó de poder para sanar a los enfermos. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Jesús pone en contraste a quienes acumulan para sí mismos, los avaros, y con quienes son generosos de espíritu, los dadivosos. Hay un vacío en el modo de vida que implica volverse rico, estar bien alimentado, tener montones de risas superficiales y ganar una buena reputación. En última instancia, deja a la gente insatisfecha y hambrienta. En cambio, el cambio de la bendición es totalmente distinto. Es la senda de la generosidad. Puede incluir pobreza, hambre, llanto, ser odiado, excluido, insultado y rechazado, pero es un camino de satisfacción. Quedarán satisfechos, dice el versículo 21, y gozo, después reirán, dice. Jesús nos llama a ser generosos con nuestros enemigos. Amen a sus enemigos. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. Muestra generosidad para con todos. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Esa es una actitud de generosidad sin esperar nada a cambio. Como siempre, Jesús está únicamente llamándonos a imitar la generosidad de Dios. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio.
Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. La generosidad hacia nuestros enemigos implica no solo perdonarlos, sino también bendecirlos. No deberías hablar mal de ellos, aun si piensas que se lo merecen. Ora por ellos, bendícelos y habla bien. Como señaló Nelson Mandela, el resentimiento es como ingerir veneno y esperar que esto aniquile a tus enemigos. En cambio, como Dios, sé generoso con todos. Padre, ayúdame a amar a mis enemigos, a hacer bien a quienes me odian, a bendecir a quienes me maldicen y orar por quienes me maltratan. Ayúdame a dar sin esperar nada a cambio y a hacer a los demás lo que me gustaría que hicieran conmigo. Ayúdame a ser compasivo como tú lo eres. Números 21:4 al 22:20. Dice así: Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, y estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruéguenle al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en Obot. De allí partieron y acamparon en Ille Abarim, que está en el desierto, al este de Moab. De allí partieron y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado del río Arnón, que está en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos. El río Arnón sirve de frontera entre el territorio de los moabitas y el de los amorreos. Por eso puede leerse en el libro de las guerras del Señor: pasamos por Bejet en Sufá, por los valles de Arnón, la ladera de los valles que se extienden hasta la región de Ar y la frontera de Moab. De ahí continuaron hasta ver el pozo donde el Señor dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. En esa ocasión Israel entonó este cántico: Que brote agua del pozo, canten en su honor, pozo que cavaron los príncipes y que los nobles del pueblo abrieron con sus cetros y bastones de mando. Desde el desierto se dirigieron a Mataná, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot y de Bamot al valle que está en la región de Moab, hasta la cumbre del monte Pisgá, desde donde puede verse el desierto de Jesimón. Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, con este mensaje: Te pido que nos dejes pasar por tu territorio. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real hasta que salgamos de tu territorio. Pero Sihón no dejó que los israelitas pasaran por su territorio, más bien reunió a sus tropas y salió a hacerles frente en el desierto. Cuando llegó a Yaasá, los atacó, pero los israelitas lo derrotaron y se apoderaron de su territorio, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, es decir, hasta la frontera de los amonitas, la cual estaba fortificada. Israel se apoderó de todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluso en Hesbón y en todas las aldeas. Hesbón era la ciudad capital de Sihón, rey de los amorreos, quien había luchado en contra del anterior rey de Moab, conquistando todo su territorio hasta el río Arnón. Por eso dicen los poetas: vengan a Hesbón, la ciudad de Sihón, reconstrúyanla, restáurenla. Porque de Hesbón ha salido fuego, de la ciudad de Sihón salieron llamas, y consumieron a Ar de Moab, y los que habitan las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, estás destruido, pueblo de Quemos. Tu Dios convirtió a tus hijos en fugitivos, y a tus hijas en prisioneras de Sihón, rey de los amorreos. Los hemos destruido por completo, desde Hesbón hasta Dibón,
los devastamos hasta Nofa, los destruimos hasta Medeba. Así fue como Israel se estableció en la tierra de los amorreos. Moisés también envió a explorar la ciudad de Jazer, y los israelitas se apoderaron de sus aldeas, expulsando a los amorreos que vivían allí. Al volver, tomaron el camino de Basán. Entonces el rey Og, que gobernaba ese país, salió con su ejército para hacerles frente en Edrei. Pero el Señor dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque voy a entregar en tus manos a Og con su ejército y su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos que vivía en Hesbón. Así fue como los israelitas mataron a Og, a sus hijos y a todo su ejército, hasta no dejar sobrevivientes, y se apoderaron de su territorio. Números 22. Los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en la llanura de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque eran muchísimos. Entonces dijeron los moabitas a los jefes de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado devora la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amabitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a asentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Los jefes de Moab y de Madián fueron a dar a Balán el mensaje de Balac, que Balac enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus adivinaciones. Balán los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor dijera. Y los oficiales se quedaron con él. Dios apareció a Balán y dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Balán respondió: son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven a maldecirlos por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios dijo a Balán: no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. La mañana siguiente Balán se levantó y dijo a los oficiales enviados por Balac: regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los oficiales moabitas regresaron a donde estaba Balac y dijeron: Balán no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros oficiales más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y dijeron a Balán: esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor: no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balán respondió a los siervos de Balac: aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también quedarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche Dios se apareció a Balán y dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Dice el comentario: muestra generosidad como Dios. De nuevo, en este pasaje vemos el tema de las bendiciones y las maldiciones y el contraste entre ser dadivosos y avaro. Vemos la generosidad continua de Dios hacia su pueblo. Su vida no era sencilla. Si has sido cristiano por cierto tiempo, probablemente hayas experimentado épocas como estas. Pasaron a través del desierto, el valle y el yermo. Esto podría verse como una imagen de las pruebas de la vida: zonas secas, puntos bajos e infructuosidad aparente. Pero Dios ofrece agua. Jesús dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré
no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. En contraste, Sihón no era un dadivoso, era malo, pero Sihón, dice el texto, no dejó que los israelitas pasaran por sus dominios. Balán también era un avaro, estaba detrás del dinero que obtenían de sus conjuros. En el Nuevo Testamento se lo condena porque le encantaba el salario de la injusticia en 2 de Pedro 2:15. El error de Balán fue desviarse para ganar dinero, dice Judas 1:11. Los israelitas mismos murmuraron contra Dios y contra Moisés. Pese a todo lo que Dios había hecho por ellos, no estaban satisfechos y se rebelaron en su contra. Su rebelión no podía pasarse por alto y así Dios inicialmente envió juicio sobre el pueblo. El plan principal de Dios, no obstante, era redimir y bendecir a su pueblo, restaurando su relación con él. Confesaron su pecado y el Señor dijo a Moisés: «Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y miren vivirán». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Al hablar de este incidente en el desierto, Jesús dijo: «Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna». Jesús se refiere desde luego a su muerte en la cruz. Dios, en su generosidad, provee el sacrificio que te permite conocer el perdón. La serpiente levantada en los días de Moisés trajo vida física a quienes miraban hacia allí en fe. El Cristo crucificado y levantado ofrece vida eterna a todo aquel que mire con fe y crea en él. No podemos ganar el perdón. La vida eterna es un don gratuito, pero aún así tienes que escoger aceptar dicho don. Creer es un acto de la voluntad que acepta el don gratuito de Dios. Charles Haddon Spurgeon fue uno de los oradores más grandes e influyentes en el siglo XIX. Describió su propia conversión, la cual se produjo cuando, siendo adolescente, escuchó a un orador decir: «Joven, mira a Jesucristo. Míralo, míralo, míralo. No tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir». Como cuando la serpiente ardiente fue levantada, la gente solo miraba y era sanada. Así era conmigo. Cuando oí esa palabra, mira, qué cautivante palabra me pareció esta a mí. Oh, yo miré hasta que casi pude tener salidos los ojos y podía haber vitoreado en ese instante y cantado con las más entusiastas de ellos, de la preciosa sangre de Cristo y de la simple fe que mira solo a Él. Esta es la generosidad de Dios. Tu llamado a practicar la generosidad brota de la generosidad de Dios hacia ti, como escribe el apóstol Pablo. Gracias a Dios por su don inefable. 2 Corintios 9:15. Dios, gracias por tu generosidad al ofrecerme una vida de regreso hacia ti. Ayúdame a buscarte de forma cotidiana para recibir perdón. Ayúdame a beber en la profundidad de tu agua de vida que me sustenta. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Pipa añade, respecto a Números 21 y 22. La vida para el pueblo de Dios no parecía demasiado fácil. No daba la sensación de que pasaran sus días divirtiéndose mientras jugaban tomando el sol. Había dificultades por todos lados, hambre y sed, vecinos agresivos y ahora serpientes, que no son precisamente mis animales favoritos. Como dice Mark Twain en cierta ocasión, la vida es solo una maldita cosa tras otra. Parece que Dios no elimina las dificultades, sino que nos ayuda durante las mismas a que las superemos. Muy bien, hasta aquí llega el devocional del día de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar en la palabra, para orar, y deseo que tengas un excelente día. Dios te bendiga.